darle la bienvenida muy especialmente, claro está, a todos, pero tenemos una visita en esta mañana y son los muchachos de la fundación de Amén. Bueno, nosotros queremos que ellos dejen huella aquí también en la iglesia. Amén. Ellos son bienvenidos en el nombre del Señor. El hermano David Agudelo también. Por ahí veo amigos. Dios les bendiga. Gracias, Señor, por estar aquí. Y bueno, agradecerle a Dios por todo y también a los hermanos que han estado trabajando con este tema del evangelismo. Hoy es el día misionero de que hace la iglesia cada mes y todo se hace con un propósito, ¿sí? Y todo esto es con relación a la venida del Señor. Este evangelio se predica porque hay almas que salvar. Amén. Amén. Bueno, el hermano Jesús en esta mañana no está, él está en la iglesia de Llano, por eso la ausencia de él acá. Yo les pediría el favor, vamos a hacer una oración ahí sentaditos, hermanos, para que no se paren, tranquilos, y vamos a orar por él. Vamos a orar por la familia pastoral, que Dios lo ayude, lo bendiga, que le ayude allá donde él está en esta mañana. Creo que por la tarde va a estar también ausente, pero vamos a pedirle a Dios que lo guarde y lo ayude. Amén. Amén. Soberano Dios y Padre Celestial, tocamos tu nombre de una manera especial, Señor, por nuestro hermano. Te pedimos por nuestro hermano Jesús Cartagena, su esposa, su familia, Señor, que tú lo bendigas y lo ayudes allí donde él está, Señor. En tu nombre, Jesús, bendícelo, ayúdalo con la iglesia, Señor, y ayúdanos a nosotros también con él, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, sin más preámbulos, vamos a estudiar la palabra del Señor, capítulo 4, verso 17, del libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 17. Usted va a compartir la lectura de la palabra del Señor con el amigo que tiene a su lado. Voy a pedir el favor a la hermana Lisbeth para que por favor me ayude con los textos, y yo voy a invitar a los líderes, los líderes que están trabajando en la Refan, que saquen su libreta, su lapicero, porque en esta mañana vamos a decir algunas cosas para que eso le va a servir a usted allí en el trabajo que está haciendo con los amigos. Amén. Dice la palabra del Señor en el capítulo 4 del libro de los Hechos, el verso 17 dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Bueno, esa fue una situación que se presentó cuando se empezó a predicar este evangelio. Desde los inicios de la predicación del evangelio, Satanás se ha levantado para que el ser humano no escuche este evangelio. Me llama mucho la atención y quise tomar este pasaje como punto de referencia para decir lo que vamos a decir hoy, porque la pregunta sería: ¿cuál es el interés de Satanás en que no se hable en el nombre de Jesús? ¿Qué será lo que pasa con ese nombre? A ver, los lectores de la Biblia no sé si se habrán preguntado o habrán pasado por ahí solo leyendo y de pronto no han como tenido la inquietud del por qué. Hay señales que siguen. Porque miren, hay un asunto bien interesante, y si Satanás no quiere que prediquemos en el nombre de Jesús, algo tiene que ver con esto. Porque es Él el que está interesado en que no se hable de ese poderoso nombre.
La Biblia dice, viene mostrando en el Antiguo Testamento, y voy a citar un versículo de la palabra del Señor en el capítulo 6 de Números, verso 24, en la bendición sacerdotal. Vamos a mirar allí. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Escuche esto, hermanos. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Cuando el nombre de Dios es invocado, es puesto sobre una persona, lo que sucede es que hay una promesa: y yo los bendeciré. La bendición es que hay una vida eterna en ese nombre. Hay perdón de pecados en ese nombre. Hay salvación en ese nombre. En el libro de Isaías, el capítulo 43, el verso 7, dice la palabra del Señor: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dice todos los llamados de mi nombre. ¿Quiénes son esos llamados del nombre de Dios? Vamos a eso, amén. Vamos a mirar, ahorita vamos a mirar a ver quién son esos llamados. Y hay un hecho bien particular con el Señor Jesús. Porque el Señor, cuando hace la comisión a los discípulos, Él les dice, por ejemplo, Lucas, dice el escritor Lucas, en el capítulo 24, el verso 47, y que se predicase en su nombre. O sea que hay que predicar el evangelio en el nombre de Jesús. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. O sea que cuando usted y yo predicamos el arrepentimiento y el perdón de los pecados, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús, y que se predicase en su nombre. Acuérdense que le estamos haciendo una pregunta al texto: ¿por qué está Satanás interesado en que no se hable en ese nombre? Porque en el nombre de Jesús hay arrepentimiento y hay perdón de pecados. En ese nombre hay perdón de pecados. Se tiene que hacer en el nombre de Jesús. Se tiene que predicar en ese nombre. Sí, amén. Amén. El Señor le dice en la gran comisión que el Señor registra a través del apóstol Mateo, o más bien del libro de Mateo, el escritor Mateo. El Señor, cuando comisiona y le dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Hace énfasis en ese nombre, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué el bautismo
es en el nombre del Padre. En el capítulo 5, el verso 21 de Lucas, dice que Dios, el único que puede perdonar pecados es Dios. Dice, porque solo Dios puede perdonar pecados. Dijeron los escribas y los fariseos, ¿y quién es Dios? Dios es el Padre. Por eso el bautismo se tiene que hacer en el nombre del Padre, porque el Padre, que es Dios, solo Él perdona pecados. Sí, amén. Luego también en el verso 24 dice la Biblia que Jesús manifestó y le dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Declara Jesús eso, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Al paralítico le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, y ese paralítico se levantó. Amén. Y también habla de la razón del por qué el bautismo es en el nombre del Espíritu Santo. Porque la Biblia registra en el capítulo 16 de Juan, el verso 8, que el Espíritu Santo es el que convence al hombre que es un pecador. Por eso es que el bautismo se tiene que hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta sería, ¿cuál es el nombre del Padre? Eso lo registra en una pregunta que le hace Felipe a Jesús en el libro de San Juan, el verso 8, que Felipe le dice, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me dices tú, muéstranos el Padre? O sea que el nombre del Padre es Jesucristo. Jesús le dice en el verso 7, si me conocieseis, del capítulo 14 de San Juan, si me conocieseis también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Busquemos entonces cuál es el nombre del Hijo. El nombre del Hijo lo declara San Juan, uno de los muchos textos que dice 1 de Juan 5:20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén, amén. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, dice el versículo. ¿Y cuál sería el nombre también del Espíritu Santo? La Biblia dice en el libro de San Juan, capítulo 4, el verso 24, dice que Dios es Espíritu. Y cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando del Padre. Porque el Padre es Dios y Dios es Espíritu. Amén. Y si el Padre, que es Dios, se llama Jesucristo, entonces el Espíritu Santo se llama Jesucristo, porque es el mismo ser. Ahora dice la Escritura en el libro de San Juan, el capítulo 1, el verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos han creído en el nombre de Jesucristo? Todos hemos creído en el nombre de Jesucristo. Amigo, que estás aquí en esta mañana, es la razón del por qué nosotros creemos en Jesús. Esta es una de las razones y por qué el diablo no quiere que se predique en el nombre de Jesús. Porque resulta que la única manera de nosotros hacernos hijos de Dios, de que tengamos esa potestad de ser hechos hijos de Dios, es cuando uno cree, una persona recibe y cree en su nombre. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los demás son creación de Dios, pero hijos son en los que han sido invocado el poderoso nombre de Jesús.
En el libro de los Hechos, el capítulo 2, el verso 38, dice: y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Amén. Eso concuerda con el texto que leíamos de Lucas 24:47, que dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Amén, amén. Hay una única manera de que una persona reciba el perdón de los pecados, y es cuando se invoca el nombre de Jesucristo en el bautismo para el perdón de los pecados. Y la Biblia dice en el capítulo 4 de Hechos, verso 11, el Señor le pone el sello a esto y dice: este Jesús, dice el escritor, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Escuche esto: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único objetivo de seguir al Señor, de entregarnos al Señor, de ir en el Señor, es que usted y yo podamos tener el perdón de los pecados, podamos tener la vida eterna y podamos tener la salvación. Y este versículo dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. En el capítulo 10, el verso 43 del mismo libro de los Hechos, dice la Escritura: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren en él recibirán perdón de pecados Por su nombre. por su nombre. Amén. El perdón de los pecados se recibe por el nombre de Jesucristo. Amén, amén. En 1 Corintios, el capítulo 3, versículo 11, dice la Escritura: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Le voy a decir a los amigos, este versículo, cuando dice que todo lo que hagamos de palabra o de hecho, cuando una persona viene donde el pastor y le dice: pastor, yo me quiero hacer bautizar, el pastor está en la obligación de invocarle el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, porque es lo que él hace de palabra, y lo que usted hace, lo hace de hecho. Es decir, que la persona cuando viene donde el pastor a que se haga bautizar, es una cosa que la hace de hecho, debe de hacerla en el nombre de Jesucristo. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. La Biblia también dice en 1 de Juan, el capítulo 3, versículo 23. Esa escritura nos dice de la siguiente manera: y este es su mandamiento, es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Si usted no sabía esto, hoy usted puede entenderlo, puede verlo. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como lo ha mandado. Amén.
Miren lo que dice la escritura en San Juan 3:18. Me parece a mí esto tan grave. Por eso es que Satanás no quiere que usted escuche ni que se le hable del nombre de Jesús. Miren lo que dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Grave la cosa. Hermano, la Biblia registra también que el Espíritu Santo, si usted quiere tener el Espíritu Santo en su vida, el Espíritu Santo se recibe en el nombre de Jesús. Amén. Según la Biblia dice en San Juan 14:26. San Juan 14:26 dice: de San Juan, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. El Espíritu Santo se recibe en el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo dijo en San Marcos, el capítulo 16, creo que es el verso 16, que dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Sí, amén. Hablarán nuevas lenguas, Amén. echarán fuera demonios. Es decir, que también en el nombre de Jesucristo se reprenden los demonios. La Biblia dice que si bebiéramos cosa mortífera no nos hará daño. Y la Biblia dice que los enfermos se sanan en su nombre. Y dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Amén. Si usted lee la escritura en el capítulo 3, verso 16 de Hechos, mire lo que dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Es decir, hermano y amigo, que hay sanidad en el nombre de Jesús. Amén. En ese nombre hay poder. Amén. En ese nombre hay autoridad. Por eso es que Satanás no quiere que usted y yo conozcamos, que escuchemos, que nos hablen de ese glorioso nombre. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Cuál es el asunto con ese nombre? ¿De quién es ese nombre? Vamos a leer. Yo le voy a pedir el favor a la hermana para que por favor ella me ubique la cita del capítulo de la primera carta de Juan 5:20. Ya lo mencionamos, pero esto es importante. Primera de Juan 5:20 dice: ustedes me van a completar el último párrafo. Yo leo hasta donde dice Jesucristo y ustedes me completan con voz fuerte el resto. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, Amén. en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso es que a Satanás no le interesa que usted crea en Jesús. Amén. Porque Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna.
al único y sabio Dios, Gloria a Dios. nuestro Salvador. O sea que cuando habla Judas dice que se refiere a Dios, dice que Él es único Amén. y que también es Salvador. Amén, amén. Sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bueno, ¿y quién es Dios y también quién es Salvador? Eso quiere ser Salvador y ese Dios tiene que tener un nombre. Tito 2:13. Vamos a mirar Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Él es el único Dios. Amén. Él es el único Salvador. Jesucristo el Señor. Amén. En la carta que escribe el apóstol Pablo a los filipenses, el capítulo 2, el verso 5. Filipenses capítulo 2, verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Oiga, en Cristo Jesús, o bueno, leámoslo al contrario, en Jesucristo. Hubo un sentir en Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El verso 6 está diciendo que ese Jesucristo que habla el verso 5 es Dios, es el mismo Dios de la gloria. Y dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó, obviamente estando en la condición de hombre. Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y si usted me permite en esta hora poder decirle esa última partecita que dice, toda lengua confiese que Jesucristo es Dios, para gloria de Dios Padre. ¿Qué le va a interesar, Satanás, que usted sepa esto, que se le hable de ese nombre? A él no le interesa, porque usted hoy, si cree en el Señor Jesús, como le dijo el apóstol al carcelero, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Hay salvación en el nombre de Jesús. Hay perdón de pecados en el nombre de Jesús. Hay vida eterna en el nombre de Jesús. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay liberación en el nombre de Jesús. A nosotros nos dicen los Jesús solos. Yo no conozco sino un Jesús. Tienen toda la razón en decirnos así. Ahora yo creo que vamos entendiendo lo del pasaje de 43:7 de Isaías, que dice: a todos los llamados de mi nombre, sobre quién ha sido invocado el nombre de Jesús en esta mañana. Amén.
Ahora yo les voy a decir algo más. ¿Usted sabe cómo se llama la iglesia del Señor? Dígalo, alguien dijo por ahí. Jesús. A todos los llamados de mi nombre, usted se llama y yo me llamo Jesús. Porque ese nombre ha sido invocado sobre nosotros. Bueno, hay un asunto con Pablo y a mí me gusta, porque Pablo, cuando va a Atenas en su segundo viaje misionero, habiendo partido de Antípolis y Apolonia, la Biblia dice en el verso 1 del capítulo 17 de Hechos, dice que llegaron a Tesalónica. Vean, hermanos, usted y yo tenemos que presentar a Jesucristo. Amén. Cuando usted hable con una persona, presente a Jesucristo, presente su nombre. Amén. Mire lo que Pablo dice, declarando en el verso 3 del capítulo 17 de los Hechos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio. ¿A quién anunciaba Pablo? Dígalo a fuego. ¿A quién anunciaba Pablo? Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Amén. Amén. Ahora, si usted ve en el verso 18 de ese mismo capítulo 17 de Hechos, y algunos de los filósofos, de los epicúreos y de los estoicos, disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Es decir, que Pablo estaba hablando de Jesucristo. ¿A quiénes? A los atenienses, a la gente de Tesalónica. Y hay un asunto, hermano, mire, vea. Me gusta cómo Pablo presenta a este Jesús. Parece ser que en Atenas había una gran concurrencia y la escritura afirma eso dice la escritura. Dice que unos filósofos, o sea que eran unas personas estudiadas, personas letradas, y ellos estaban interesados en escuchar a Pablo. ¿Qué era lo que Pablo estaba enseñando? ¿De qué era que estaba hablando? Porque, hermano, cuando usted y yo hablamos de Cristo, esto produce una revolución. ¿Saben que por ahí alguno dijo, en la escritura dice, estos que trastornan el mundo también han venido aquí? Hermano, cuando usted presenta a Jesús, el diablo retrocede. El infierno tiembla. Cuando usted presenta a Jesús, las cadenas son rotas. Cuando usted presenta a Jesús, en ese nombre hay poder. Mire lo que hace Pablo. En el verso 22 dice la Biblia que ellos invitaron. En Atenas había un lugar que se llamaba el Areópago. El Areópago, esa palabra es una palabra compuesta. Ares, que quiere decir, o es el nombre del dios de la guerra de los griegos que tenían en ese entonces. Y cuando habla del Areópago, también se habla de una colina rocosa que había en Atenas, donde se reunía el concilio para disertar y para escuchar cosas, y ojalá que fueran cosas nuevas.
Entonces, cuando Pablo entra a Atenas predicando el Evangelio de Jesucristo, hablando de Jesucristo, el Areopagita lo invita y dice: venga, Pablo, súbase aquí y háblenos, ¿qué es lo que usted tiene? Entonces, Pablo dice en la escritura en el verso 22, puesto en pie del capítulo 17, en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Amén. ¿Y de quién estaba hablando Pablo según el verso 3 del capítulo 17? Y que Jesús, a quien yo os anuncio, mira el término que usa otra vez ahí en el verso 3, lo encontramos en el verso 23, que dice, y en el verso 3 dice: y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. El verso 18 también dice, terminando el fragmento del texto, dice Pablo: porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y en el verso 23, Pablo les dice: al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y Pablo estaba hablando de Jesús. Pero ¿sabe qué es lo que más me llama la atención? De la forma en que Pablo le presenta a Jesucristo a los atenienses, a esas personas versadas que tenían conocimiento de muchísimas cosas. Él les dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Es decir, que cuando Pablo se para frente a los atenienses, él lo que le muestra es que ese Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, ese Jesús del cual les está hablando, que resucitó, que fue muerto, sepultado y que resucitó al tercer día, ese Jesús es el Dios que hizo el mundo. Vea, hermano, hay una cosa. Si usted lee la escritura, en Isaías hay un pasaje en el 40, Isaías 40, el verso 25. Isaías 40, el verso 28 dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Él está dando fe, el escritor Isaías está dando fe diciendo que Jehová es el eterno Dios. Y está diciendo que ese Jehová, que es el eterno Dios, es el que creó los confines de la tierra. Amén. Vamos a mirar una escritura en el 46. Más bien en el 45:12. ¿De qué? Mire lo que dice la escritura: yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo mis manos, no dice nuestras manos como si hubiesen sido varios los creadores de la tierra. Amén. Sino que dice: yo hice la tierra, dice el Señor. No dice nosotros hicimos la tierra como si fueran varios los que estuvieran creando. No, Señor. Dice: yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Dice: yo mis manos, no dice nuestras manos, sino yo mis manos extendieron los cielos. El verso 18 también nos dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos
Él es Dios, el que formó la tierra. El que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Eso es lo que la Biblia, también hay un pasaje en el capítulo 24 de los Salmos que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, pues él la fundó sobre los mares, hablando de la tierra. Y a mí me llama mucho la atención, porque la Biblia sí registra, hermano, sí dice la Escritura, como dice también en el Antiguo Testamento, cuando Dios se dio a conocer con el nombre de Jehová, que Él es el que hizo los cielos y la tierra. Si usted lee y revisa bien esta Escritura, cuando Pablo declara esto y le dice: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Hermano, usted no le dé miedo de presentar a Jesús como el hacedor de todas las cosas. Yo a veces me pongo a pensar en los judíos cuando tenían a Jesús frente a ellos. Hermano, es como si usted estuviera frente a un hermano, frente a un ser humano común y corriente, porque la Biblia dice que Dios fue manifestado en carne. ¿Sabe una cosa? Que por allá los judíos todos preocupados, porque Jesús ya les manifestaba y les decía que Él era Dios. Ellos como que no podían creer. Y una vez hicieron un corrillo, muchas personas que estaban alrededor de Él. Y esa escritura está en el libro de San Juan, el capítulo 10, el verso 24. Los judíos todos preocupados, los judíos todos confundidos, le preguntan al Señor y le dicen: bueno, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, si tú eres de Dios, dínoslo. Y hay una respuesta del Señor Jesús en el verso 25. Y dice el Señor: os lo he dicho y no creéis. Hermano, pero hoy en esta mañana nosotros hemos creído, nosotros nosotros ha sido invocado ese nombre de Jesucristo. Nosotros sabemos que Jesucristo es el Dios que hizo el cielo y la tierra. ¿Sabe una cosa? Hay una escritura que dice el Señor hablando con los judíos. Les dice en el capítulo 15, el verso 24 de San Juan: si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ninguno ha hecho. ¿Sabe una cosa? Que cuando usted revisa ese término, la palabra obra, Él dice: si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ninguno otro ha hecho. Esa palabra obra en el griego lo lleva usted a principio, a arranque, a un comienzo de las cosas. Y sabe que cuando Jesús declara esto, dice que ningún otro ha hecho, Jesús está desconociendo que haya otro que haya hecho obras como las que Él hizo. ¿Y cuáles son esas obras? Amén. El cielo, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, todo lo que en ellos hay, todo lo que hay en este vasto universo. Hermano, usted y yo tenemos al único, al soberano, al Rey de la gloria, al Dios todopoderoso. Ustedes y yo tenemos un privilegio en esta mañana, teniendo a Jesús, creyendo en Jesús. Es creer en Dios, es tener a Dios, es estar en Dios. Yo no sé si hay alguien en esta mañana que haya entendido este mensaje, que no le haya tal vez antes sido revelada esta palabra, que usted no haya entendido hasta aquí del por qué la insistencia de la iglesia del Señor de predicarle a Jesús, de hablarle de Jesús. Pues ahora ya has entendido de que es que no hay otro,
de que es que Él es el único, no hay más. Hermano, yo hace días estaba diciéndoles, desde este mismo lugar, cuando usted se pare frente a un amigo, no dude en presentarle a Jesús, no dude en hablarle de Jesús. Háblele de Jesús, que en Él hay perdón de los pecados, que en Él hay liberación, que en Él hay vida eterna. Es más, si hay alguien en esta mañana que haya creído, que haya estado buscando tal vez una revelación, o haya en su mente que quién tiene la verdad en este momentico, hay más de 36,000 religiones en el mundo. Y es muy difícil para uno saber quién tiene la verdad, y ese es el interrogante que tiene la gente hoy en día. Pero voy a repetir lo que he dicho en varias ocasiones desde este mismo lugar. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Usted recibir a Jesucristo es recibir la verdad. Usted tener a Jesucristo es tener la verdad. Usted andar en Jesucristo es andar en la verdad. Usted hoy tiene el privilegio de poder conocer la verdad. Jesucristo es la verdad. Jesucristo le dijo a Pilatos: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Amén. Amigo, tú estás escuchando la voz de la verdad. Amén, amén. Tú estás escuchando que te están hablando de la verdad. Ese Jesús es la verdad. Él es el camino. Él es la vida. ¿Tú quieres recibir al Señor? Usted estaba claudicando y tal vez, vea, una vez me encontré por allí una persona y me dijo: no, yo asistí mucho a la iglesia pentecostal, pero conocí la verdad, estaba por allá metido en otra iglesia. Y yo le dije: venga, ¿y cómo me explica usted, cómo me prueba de que esa es la verdad? Y me dijo: no, yo hice muchas preguntas y nadie me pudo dar razón. Por eso al principio les dije: hermano, es necesario, hay que escudriñar la escritura, hay que leer la escritura, Amén, hay que amén. revisar la escritura, porque la Biblia dice que la escritura es la que da testimonio de Jesús. Amén. 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 A la gente hay que hablarle de Jesús. Yo les voy a invitar, y si hay alguien enfermo, si hay alguien que quiere arrepentirse, si hay alguien que quiere recibir el Espíritu Santo, si hay alguien que tiene alguna dificultad, algo por resolver, yo lo voy a invitar para que se ponga en pie. Y no sé si usted quiere venir aquí, pero solo le declaro que el Señor está en este lugar. Porque Él dice: donde hayan dos o tres